La luna apenas iluminaba el sendero rocoso cuando Rafael Santoro corrió por su vida. Sus botas golpeaban la tierra seca de Andalucía. Cada paso una súplica desesperada contra el destino que lo perseguía. En sus brazos, envuelto en cuero gastado, llevaba algo que valía más que 1000 vidas, documentos antiguos, amarillentos por siglos de secretos, manchados con la sangre de promesas rotas. Detrás de él, las voces, siempre las voces. Allí, no lo dejes escapar. Rafael se lanzó entre las rocas, sus pulmones ardiendo. Había sido un tonto codicioso, cuando ese gitano viejo le habló del tesoro morisco en la taberna de Granada. Rafael pensó en oro, en monedas que brillaban bajo tierra. Pensó en saldar sus deudas, en recuperar la tierra que había perdido su hermano Diego. Pensó que finalmente sería alguien. No pensó en esto, la huida, la traición, la bala que ahora silbaba junto a su oreja. Encontró la cueva por instinto más que por vista. Una grieta en la montaña, estrecha como una herida, se deslizó dentro, raspando sus hombros contra la piedra. En la oscuridad absoluta, sus manos temblaban mientras desenvolvía el cuero y tocaba los documentos. Papel viejo, tan frágil que parecía que se desintegraría con su respiración. Perdóname, Diego, susurró al vacío, perdóname por todo. Metió los documentos en una grieta profunda de la pared rocosa, cubriendo el escondite con piedras sueltas. Sus dedos sangraban, no importaba, nada importaba ya. Salió de la cueva y los vio, 3 hombres con rifles. Siluetas negras contra el cielo estrellado. El del centro llevaba un bastón de plata. Don Alfonso Ruiz, el hombre que le había prometido riquezas y ahora le ofrecía solo muerte. Los documentos. Rafael, dijo don Alfonso, su voz suave como veneno. Dámelos y vivirás. Rafael rió, un sonido roto y amargo. ¿Vivir, como esclavo de tu codicia? Prefiero morir libre. Como desees. El disparo resonó en las montañas como un trueno distante. Rafael cayó de rodillas, sintiendo el calor húmedo expandirse por su espalda. Cayó de bruces, sus ojos abiertos hacia el cielo infinito de Andalucía. Sus últimos pensamientos fueron de Diego, de la tierra perdida, de segundas oportunidades que nunca llegarían. Cuando don Alfonso y sus hombres registraron el cuerpo, no encontraron nada, maldijeron, escupieron, se marcharon llevándose solo rabia y un cadáver que arrojarían en alguna barranca. Otro secreto enterrado en las montañas de España. La cueva guardó su secreto. Las estrellas siguieron brillando, y Rafael Santoro se convirtió en un nombre más en la lista de los olvidados. Diego Santoro observaba las llamas danzar contra la noche andaluza, hipnotizado por patrones que no significaban nada y todo a la vez. El fuego crepitaba, la cafetera burbujeaba sobre las brasas. El arroyo cercano murmuraba su canción eterna contra las rocas. Todo era paz, pero Diego no conocía la paz. Solo conocía el vacío que había ocupado el lugar donde solía estar su vida. 2000 hectáreas en Extremadura. Ganado que balaba en los pastos verdes. Un hermano que reía demasiado fuerte y bebía demasiado vino. Todo perdido, todo ceniza. Rafael había muerto hace 6 meses. Suicidio, dijeron. Se voló los sesos en las montañas de Granada. Pero Diego había visto el cuerpo. Había visto la bala en la nuca. No en la sien. Había visto las marcas de arrastre en los talones de las botas de Rafael. Nadie lo escuchó, nadie quiso escuchar. Los muertos no devuelven las tierras perdidas. Así que Diego tomó su caballo, su rifle, y se marchó hacia el sur, sin rumbo, sin propósito, solo el movimiento constante, como si pudiera dejar atrás el fantasma de su hermano en cada kilómetro recorrido. Ahora estaba aquí, a los pies de Sierra Nevada, en un claro junto a un arroyo donde los álamos susurraban secretos al viento. Era un buen lugar para acampar. Vista clara en 3 direcciones. Rocas a su espalda. Un vaquero aprendía a dormir con un ojo abierto. Y Diego había sido vaquero durante 20 años antes de convertirse en nada. Extendió la mano hacia la cafetera. El frío del metal presionó contra su nuca antes de que oyera siquiera un paso. Cada músculo de su cuerpo se congeló. La mano quedó suspendida en el aire. Mitad del camino hacia el café. Mitad del camino hacia ninguna parte. Su corazón latió una vez, fuerte y pesado como un golpe de martillo. La voz que siguió llegó suave como un cuchillo deslizándose de su vaina. En un español teñido con el acento cantarín de los gitanos.
No te muevas, Gadio. Diego mantuvo los ojos hacia adelante, observando cómo las llamas se retorcían y bailaban. La presión contra su cráneo no vaciló. Detrás de él, podía oír respiración, constante, controlada, nada de pánico. Quien sostenía ese arma sabía exactamente lo que hacía. No estoy armado, dijo Diego, su voz baja. Dejé mi rifle en la alforja. Lo sé, te vi desempaquetarlo. La admisión envió un escalofrío por la columna de Diego. ¿Cuánto tiempo lo habían estado observando? Había elegido este campamento precisamente porque ofrecía líneas de visión claras en todas direcciones. Un bosquecillo de álamos cerca de un recodo del arroyo. Terreno abierto en 3 lados. Sin embargo, alguien se había acercado lo suficiente para estudiarlo sin hacer un solo sonido. ¿Qué quieres?, preguntó Diego. Una pausa, luego la presión se levantó de su cráneo. Date la vuelta, despacio. Diego obedeció, girando sobre sus talones con las manos visibles. Lo que vio le detuvo la respiración por completo. Estaba a 2 metros de distancia, el rifle apuntado firme a su pecho. Gitana, sin duda, el vestido tradicional, las cuentas de turquesa tejidas en su cabello negro oscuro, los mocasines que explicaban el acercamiento silencioso. Pero fueron sus ojos los que lo mantuvieron paralizado. Uno marrón, profundo y cálido como el agua del arroyo en verano. El otro azul pálido, sobresaltante como el cielo de invierno. Heterocromía. Había oído hablar de ello pero nunca lo había visto. El efecto era hipnotizante y profundamente inquietante. Como si 2 almas diferentes miraran desde el mismo rostro. Era alta para una mujer, casi igualando su propia altura. Su rostro llevaba la belleza angular de su pueblo, pero algo más vivía allí también, un cansancio que iba más allá de la simple cautela. Esta era alguien que había aprendido a no confiar en nada ni en nadie. «¿Estás solo?», dijo ella, no una pregunta, una afirmación. Sí, sin soldados siguiéndome, sin soldados, sin nadie, solo yo. Ella lo estudió durante un largo momento, esos ojos dispares leyéndolo como un lenguaje que él no hablaba. Luego, sin bajar el rifle, habló de nuevo. Hace 3 días, la Guardia Civil quemó el campamento de mi familia. Mataron a mi padre, llevaron a mi madre y hermana a la prisión de Granada. Yo escapé. Su voz permaneció plana, vacía de emoción. Ese vacío era peor que la rabia. Me están buscando. Si eres un explorador, dímelo ahora. Lo haré rápido. Diego negó con la cabeza lentamente. No soy explorador, no soy nadie. Solía tener un rancho de ganado en Extremadura hasta que el banco lo tomó todo. Ahora solo estoy pasando. ¿Pasando hacia dónde? No lo sé todavía. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Considerando esto, el cañón del rifle bajó 1 pulgada. No mucho, pero lo suficiente para mostrar que estaba pensando en lugar de simplemente reaccionar. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Diego Santoro. Soy Marisol. Hizo una pausa. Marisol Vargas. Mi padre me llamó Hal que camina entre mundos por mis ojos. Mi pueblo no podía decidir qué significaban. Algunos decían que caminaba entre el día y la noche. Otros decían entre el mundo vivo y el de los espíritus. Bajó el rifle completamente ahora. Mayormente solo significaba que caminaba sola. Tenían miedo de lo que no podían entender. Diego reconoció esa soledad. La sentía él mismo, después de que el banco tomó su tierra. Después de que su hermano murió en esas montañas. Después de que la última persona que se preocupaba por él fue bajada a la tierra fría de Extremadura para pudrirse y ser olvidada. El fuego todavía está caliente, dijo cuidadosamente. El café todavía está hirviendo. Te ves como si pudieras necesitar ambos. Marisol lo miró en silencio. Luego, después de un lapso de latidos que se sintió como horas, asintió una vez. Se sentaron en lados opuestos del fuego mientras la noche se asentaba sobre el bosque de álamos. Diego vertió café en su taza de lata de repuesto y la deslizó hacia ella. Ella la tomó pero no bebió inmediatamente. En cambio, la sostuvo entre sus palmas, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. ¿Por qué quemaron tu campamento?, preguntó Diego. Luego inmediatamente se arrepintió. Perdón, no es asunto mío. No, dijo Marisol, es una pregunta justa. Miró fijamente las llamas. Mi padre se negó a mudarse a un asentamiento autorizado. Dijo que nuestro pueblo había vivido en estas montañas durante generaciones antes de que llegara cualquier español.
Dijo que el tratado nos prometió esta tierra para siempre, y que moriría antes de abandonarla. Así que lo mataron por mantener una promesa que ellos mismos hicieron primero. Sí. La palabra colgó en el aire como humo. Diego había visto suficientes promesas rotas en su vida para saber cómo funcionaba el juego. Los poderosos escribían las reglas y luego las cambiaban cuando era conveniente. Y los impotentes pagaban el precio. Lo siento, dijo, sabiendo cuán inadecuadas eran las palabras. Marisol finalmente bebió el café. Cuando levantó la vista de nuevo, sus ojos dispares capturaron la luz del fuego de maneras extrañas, el marrón brillaba cálido. El azul frío como hielo. ¿Y tú?, preguntó, ¿por qué eres nadie? Diego se sorprendió a sí mismo respondiendo honestamente. Tenía un rancho, 2000 hectáreas en Extremadura. Criaba ganado, domaba caballos, ganaba lo suficiente para sobrevivir. Luego mi hermano Rafael murió. Se detuvo, había pedido prestado contra mi tierra sin decirme, tratando de enriquecerse, supongo. Cuando murió, la deuda vino a mí. El banco tomó todo. Pinchó el fuego con un palo. Así que ahora soy solo un hombre con un caballo y lo que puedo cargar. Y vine al sur porque parecía tan buena dirección como cualquier otra. Marisol dejó su taza. Ahí es donde te equivocas. No hay nada bueno al sur de aquí. Granada está al sur. La prisión está al sur. Las patrullas de la Guardia Civil están al sur. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El norte son montañas. País áspero pero libre. Una persona podría desaparecer allí si quisiera. ¿Es ahí a donde te diriges? Estaba pensando en ello, antes de encontrarte. Diego sintió el peso de esa afirmación. Ella había estado planeando continuar sola hasta que tropezó con su campamento. Ahora estaba reconsiderando, sopesando si viajar con él ofrecía mejores probabilidades que la soledad. No soy mucha protección, dijo Diego. Un rifle, puntería moderada, sin habilidades particulares excepto trabajar ganado. Pero eres español, dijo Marisol con franqueza. Si los soldados nos ven juntos, pensarán 2 veces antes de disparar. Querrán hacer preguntas primero, averiguar quién eres. ¿Por qué viajas con una mujer gitana? Eso nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para correr. La lógica era fría y práctica. Diego no podía discutirla, pero algo más se agitó en su pecho. Un sentimiento que no había experimentado en meses, propósito. Aunque ese propósito fuera simplemente mantener a una persona viva un poco más. Está bien, dijo, hacia el norte entonces. Marisol asintió, luego dijo algo que hizo que la garganta de Diego se apretara. Gracias por no venderme. ¿Pensaste que lo haría? Pensé que podrías considerarlo. Las recompensas son buenas para los gitanos fugitivos. No lo suficientemente buenas, dijo Diego, no ni cerca. Se miraron a través del fuego. En los ojos de Marisol, Diego vio algo que reconoció, el mismo vacío que sentía cada mañana al despertar. La misma pregunta sin respuesta de por qué seguir adelante cuando todo lo que amabas había sido tomado. Pero también vio algo más. Una chispa, pequeña, frágil, pero ahí, ella todavía peleaba, todavía se negaba a rendirse. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Levantaron el campamento antes del amanecer, moviéndose por los álamos en silencio. Marisol caminaba su caballo en lugar de montarlo, leyendo huellas en la tierra suave que Diego ni siquiera podía ver. 2 veces se detuvo, agachándose bajo, sus dedos rozando marcas en la tierra. Patrulla pasó ayer, dijo la segunda vez. 8 jinetes yendo al este. ¿Cómo puedes saber eso? Señaló impresiones apenas visibles. La profundidad de las huellas de los cascos. La forma en que se superponen. No tenían prisa, lo que significa que están buscando, no persiguiendo. Se puso de pie, sacudiendo tierra de sus manos. Necesitamos movernos más rápido. Montaron y aceleraron el paso, siguiendo un sendero de caza que serpenteaba a través de bosques de pinos. Los árboles crecían gruesos aquí, sus ramas entrelazándose sobre sus cabezas para crear un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz solar. La temperatura bajó 10 grados en la sombra. Diego podía oler la resina de pino y tierra. Y algo más, algo salvaje que le recordaba que ya no estaba en territorio colonizado. Alrededor del mediodía, llegaron a una cresta con vista a un valle amplio. Abajo, un pequeño asentamiento se extendía a lo largo de un arroyo. Tal vez 15 edificios.
Un campanario de iglesia. Corrales llenos de caballos. El humo se elevaba de varias chimeneas. Pueblo de colonos, dijo Marisol, su voz tensa. Diego estudió el diseño. Podríamos rodearlo, añadir unas horas al viaje pero evitar cualquier problema. O podríamos atravesarlo, comprar suministros. Diego la miró con cautela. ¿Estás segura de que eso es sabio? Nadie está buscando a un vaquero español y su esposa gitana. La palabra, esposa, colgó en el aire entre ellos. Diego sintió calor subir a su rostro. Eso es, no sé si eso es sabio. Marisol se volvió para mirarlo plenamente, ambos ojos clavándolo en su lugar. ¿Preferirías que me vieran como tu cautiva? ¿Tu prisionera? Porque esa es la única otra historia que creerán. Hizo una pausa. Al menos como esposa soy una persona. Apenas, pero más que nada. Diego entendió lo que estaba diciendo. En este territorio, los hombres españoles con prisioneros gitanos eran suficientemente comunes como para no llamar la atención. Los hombres españoles con esposas gitanas eran menos comunes pero no inauditos. Por lo general, tramperos o exploradores que se habían casado con tribus. De cualquier manera, significaba que Marisol tenía que desempeñar un papel que la disminuía solo para mantenerse a salvo. No me gusta, dijo Diego. Yo tampoco, pero preferiría estar incómoda que muerta. Descendieron al valle, acercándose al asentamiento desde el camino norte. A medida que se acercaban, Diego podía ver personas moviéndose entre edificios, mujeres llevando cestas, hombres cargando carros, niños jugando en la calle. Se veía pacífico, ordinario, el tipo de lugar donde nunca pasaba nada malo porque todos fingían no notar las cosas malas. Ataron sus caballos fuera de la tienda general. Diego entró primero, Marisol siguiendo medio paso atrás como habían acordado. El tendero levantó la vista desde detrás de su mostrador, un hombre pesado con patillas y ojos sospechosos. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, su mirada deslizándose de Diego a Marisol y de vuelta. Necesito suministros, dijo Diego. Café, frijoles, carne seca si la tienes. Municiones para un rifle. El tendero asintió lentamente. ¿Pasando? Tengo una concesión minera en las montañas altas. ¿Esa es tu mujer? Diego sintió a Marisol ponerse rígida a su lado. Mantuvo su voz nivelada. Esa es mi esposa. Sí. La expresión del tendero no cambió, pero algo frío entró en sus ojos. No se ven muchos hombres traer esposas gitanas al pueblo. Por lo general las mantienen en el campamento. Ella va donde yo voy, dijo Diego, dejando que el acero se filtrara en su voz. El tendero sostuvo su mirada por un momento. Luego se encogió de hombros. Tu negocio, supongo. Comenzó a reunir suministros, moviéndose con lentitud deliberada. El café es 2 pesetas por libra. Los frijoles son 50 céntimos. La carne seca es 3 pesetas por el valor de una semana. Las municiones dependen de cuántos cartuchos necesites. Mientras hablaba, la puerta se abrió detrás de ellos. Diego oyó botas en las tablas del suelo, luego una voz que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Diego se volvió. 3 hombres estaban en la entrada, tipos rudos con ropa de sendero polvorienta y cinturones de armas colgando bajos. El que había hablado llevaba una insignia prendida en su chaleco. No ejército, ley local. Teniente, dijo Diego con un asentimiento. El teniente lo miró, luego a Marisol. Sus ojos se entrecerraron. ¿Esa es gitana? Es mi esposa. Ajá. El teniente se acercó, su mano descansando casualmente en la empuñadura de su pistola. Cosa graciosa. Recibí palabra de Granada que están buscando a una mujer gitana fugitiva. Alta. Cabello oscuro, ojos realmente distintivos, uno marrón, uno azul. El corazón de Diego martilleó contra sus costillas. Junto a él, Marisol permaneció perfectamente quieta, su rostro en blanco como piedra. Muchas mujeres tienen cabello oscuro, dijo Diego. No muchas tienen ojos como esos. El teniente sonrió mostrando dientes amarillos. ¿Te importa si ella levanta la vista? Déjame ver mejor su rostro. Esto era todo, el momento donde todo se desmoronaba. Diego podía sentirlo venir como una tormenta rodando sobre las montañas. Su mano se deslizó hacia su cinturón, calculando distancias, sabiendo que estaba en desventaja numérica y maniobrado. Entonces Marisol habló. Déjame sentir todo, dijo suavemente.
su voz llevando un peso extraño. Déjame sentir el sol en mi rostro una vez más antes de que me pongas cadenas. Las palabras detuvieron a todos. Incluso el teniente vaciló, desconcertado por el tono de dignidad tranquila en su voz. Ella dio un paso adelante hacia un rayo de luz solar que entraba por la ventana. Inclinando su rostro hacia arriba, sus ojos dispares capturaron la luz. Marrón y azul, sobresaltantes y hermosos. Ahí, dijo, querías ver, ahora ves. El teniente la miró fijamente. También lo hicieron sus hombres. También lo hizo el tendero. En ese momento, Marisol se había transformado de una fugitiva perseguida en algo más, una mujer enfrentando su destino con coraje que avergonzaba a todos los que miraban. El teniente se aclaró la garganta. Que me condenen. Probablemente, estuvo de acuerdo Marisol. Uno de los otros hombres se rió, un ladrido agudo y sorprendido de sonido. El rostro del teniente enrojeció. ¿Tienes papeles para ella?, preguntó, tratando de recuperar su autoridad. Diego pensó rápido. De vuelta en el campamento. No pensé que los necesitaría en un pueblo amistoso. Este es un pueblo amistoso. Pero Granada está ofreciendo 50 pesetas por información que lleve a su captura. El teniente hizo una pausa. Eso es mucho dinero. Lo es. Estuvo de acuerdo Diego, pero voy hacia el norte, y no me gusta que la gente intente robar a mi esposa por dinero de recompensa. Parece el tipo de cosa que me haría poco amistoso. La amenaza colgó en el aire. La mano del teniente se apretó en su pistola, pero no desenfundó. A su alrededor, la tienda se había quedado en silencio. Incluso el tendero había dejado de moverse. Finalmente, el teniente retrocedió. Consigue tus suministros y lárgate. Y si te veo en este pueblo otra vez, sí revisaré esos papeles. Diego asintió una vez. Pagó por los suministros rápidamente, sobrepagando por una peseta solo para acelerar las cosas. Luego él y Marisol salieron, moviéndose ni demasiado rápido ni demasiado lento, sus espaldas expuestas a los hombres observando desde la entrada. Montaron sus caballos y cabalgaron hacia el norte a un paso constante. Solo cuando el asentamiento desapareció detrás de ellos, Marisol habló. Gracias. ¿Por qué? Por no venderme. Diego la miró agudamente. ¿De verdad pensaste que lo haría? Pensé que podrías considerarlo. 50 pesetas es mucho dinero para un hombre que perdió todo. No es suficiente, dijo Diego, ni cerca. Cabalgaron en silencio por otra milla. Luego Marisol dijo algo que hizo que la garganta de Diego se apretara. Esa cosa que dije sobre sentir todo. Lo dije en serio. Se volvió para mirarlo con esos ojos inquietantes y hermosos. Estaba lista para morir en esa tienda. Pero te quedaste conmigo de todos modos. Eso vale más que cualquier recompensa. Diego no supo qué decir a eso. Así que no dijo nada, y continuaron hacia el norte. Dos personas que habían encontrado algo inesperado en el otro. No amor, aún no. Pero algo igualmente raro, confianza. Esa noche acamparon en un claro alto rodeado de bosque de pinos. La elevación había aumentado constantemente, y ahora el aire llevaba una mordida incluso en la tarde. Diego construyó un fuego mientras Marisol reunía agua de un arroyo cercano. Cuando regresó, se sentó frente a él y comenzó a limpiar su rifle con eficiencia practicada. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había sostenido armas desde la infancia. ¿Tu padre te enseñó?, preguntó Diego. Sí, dijo que una mujer gitana necesita saber 3 cosas: cómo disparar, cómo montar, y cómo sobrevivir cuando todos te quieren muerta. Su voz era plana, pero Diego pudo escuchar el dolor enterrado debajo. Suena como un hombre sabio. Lo era. Marisol dejó el rifle. También era músico. Tocaba flamenco tan hermoso que la gente lloraba. Solía decir que la música era la única verdad que los españoles no podían robar de nosotros. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Robaron todo. Diego pinchó el fuego. Conocía ese tipo de pérdida. La clase que te come desde adentro hasta que no queda nada excepto un cascarón que camina y habla pero ya no siente nada real. Mi hermano Rafael solía tocar la guitarra. Dijo en voz baja. No muy bien, pero le encantaba. Solía sentarse en el porche de la casa del rancho y tocar hasta que se le sangraban los dedos. Decía que algún día sería tan bueno como los maestros en Madrid. ¿Qué pasó con él? Diego vaciló. Luego decidió si iba a confiar en Marisol con su vida.
Podía confiar en ella con la verdad. Murió hace 6 meses, en las montañas cerca de Granada. La Guardia Civil dijo que fue suicidio. Pero vi el cuerpo. La bala estaba en su nuca, no en su sien. Alguien lo ejecutó. Marisol levantó la vista bruscamente. ¿Granada? Sí. ¿Por qué? Ella guardó silencio por un largo momento, su rostro cambiando de expresiones, sorpresa. Entonces sospecha. Entonces algo parecido al miedo. Diego, ¿tu hermano alguna vez mencionó algo sobre un tesoro? ¿Algo sobre los moriscos? El corazón de Diego se aceleró. ¿Cómo sabes eso? Porque eso es lo que la Guardia Civil realmente quiere de mí. No solo porque escapé. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando. Mi padre guardó un secreto. Un mapa, pasado por nuestra familia durante generaciones. Desde que los moriscos fueron expulsados de España en el 1600. El mapa conducía a algo que mi padre llamaba la herencia verdadera de los Vargas. Nunca me dijo exactamente qué era. Solo que valía más que oro. Que podría cambiar todo para nuestro pueblo. Cuando la Guardia Civil atacó nuestro campamento, no fue solo para forzarnos a mudarnos. Estaban buscando el mapa. Mi padre lo quemó antes de que muriera. Pero ella tocó su sien. Yo lo había memorizado. Cada línea, cada marca. Está todo aquí. Diego sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Rafael me dijo algo antes de morir. Bueno, no directamente. Dejó una carta. Decía que había apostado todo en un negocio con gitanos en Granada. Algo sobre la herencia morisca. Sus ojos se encontraron a través del fuego. Creo, dijo Diego lentamente, que nuestras historias están conectadas. Marisol asintió, su rostro pálido. Tu hermano debe haber oído sobre el mapa. Tal vez de alguien en Granada. Tal vez. Se detuvo. Tal vez era parte de lo que salió mal. La implicación colgó entre ellos como humo venenoso. Si Rafael había estado involucrado con el tesoro morisco, si había estado tratando de encontrarlo o robarlo o venderlo, entonces tal vez su muerte no fue solo un asesinato al azar. Tal vez fue consecuencia, castigo, el precio de meter las manos en secretos que no le pertenecían. Diego sintió náuseas. Necesito saber qué pasó. Necesito saber por qué murió. Y yo necesito saber qué vale tanto que mataron a mi padre por ello. Dijo Marisol. El mapa conduce a una cueva en Sierra Nevada. Íbamos hacia allí de todos modos. Entonces vamos juntos. Hasta el final. Marisol extendió su mano a través del fuego. Diego la tomó. Sus dedos eran ásperos y callosos. La mano de alguien que había trabajado toda su vida sin descanso ni misericordia. Hasta el final. Estuvo de acuerdo ella. Más tarde, cuando el fuego se redujo a brasas y Marisol dormía en su lado del campamento, Diego yació despierto mirando las estrellas. Pensó en Rafael, en secretos, en la forma en que el pasado nunca realmente muere, solo espera en la oscuridad hasta que tropieces con sus huesos. Y pensó en Marisol, con sus ojos dispares que veían el mundo desde dos perspectivas a la vez. Cómo ella había enfrentado la muerte en esa tienda con más dignidad de la que él había mostrado jamás. Cómo algo en su pecho se apretaba cada vez que la miraba. No amor, todavía no. Pero tal vez los inicios de él. Los primeros destellos de algo que podría crecer si se les daba tiempo y cuidado. Si sobrevivían el tiempo suficiente para averiguarlo. Se durmió con ese pensamiento. Y soñó con montañas y secretos enterrados bajo piedra. Al cuarto día de viaje, llegaron a un valle donde las ruinas de un antiguo asentamiento gitano se extendían como huesos blanqueados por el sol. Tiendas quemadas, carros volcados, cenizas frías donde alguna vez ardieron fuegos. Marisol se desmontó y caminó entre los restos, su rostro cuidadosamente en blanco. Diego la observó tocar los postes de tiendas ennegrecidos, levantar un collar roto con cuentas, arrodillarse junto a un círculo de piedras donde una familia había cocinado su última comida. ¿Conocías a esta gente?, preguntó suavemente. Eran primos lejanos. Su voz no tenía inflexión. Nos visitaban cada primavera. Los niños solían jugar con mi hermana. Se puso de pie, dejando caer el collar. Ahora están muertos o en prisiones. Y el mundo se mueve y no le importa. Caminó hacia las afueras del campamento, donde un árbol viejo se alzaba retorcido y solo. Se sentó contra su tronco. Sacó algo de su bolso. Un cuaderno pequeño, papel arrugado. Diego vaciló, luego la siguió.
Cuando se acercó, ella estaba escribiendo. Él pudo ver el script. Letras curvadas y hermosas en un idioma que no podía leer. ¿Gitano?, preguntó. Caló, dijo Marisol sin levantar la vista. Nuestro idioma. Los españoles intentaron prohibirlo, pero lo mantenemos vivo de todos modos. En cartas, en canciones, en promesas que hacemos a los muertos. Siguió escribiendo. Diego dio media vuelta para irse, para darle privacidad. Entonces una ráfaga de viento atrapó una página suelta. Arrancándola del cuaderno, revoloteó hacia Diego. Instintivamente, la atrapó. Solo por un segundo, miró hacia abajo. Las palabras estaban en caló, pero al final de la página. Escritas en español, estaban las palabras: si encuentro los documentos, vengaré a padre, incluso si tengo que usar al gadio. El gadio, el forastero, él. Diego soltó el papel como si quemara. Marisol lo atrapó, sus ojos disparándose hacia arriba para encontrarse con los suyos. Por un latido, dos, se miraron fijamente. ¿Leíste eso?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. El viento lo sopló hacia mí. Vi algunas palabras. ¿Cuáles? Diego podía mentir, debería mentir, pero algo en él se rebeló contra la idea. Si iban a viajar juntos, si iban a confiar el uno en el otro con sus vidas. Entonces que fuera con verdad o con nada. Vi tu plan de venganza, dijo en voz baja. Vi que estás considerando usarme. Marisol se levantó lentamente. Su mano se movió hacia su cuchillo. Luego se detuvo, no por miedo, sino porque estaba pensando, calculando. Estaba enojada cuando escribí eso. Dijo finalmente. Acababan de matar a mi padre. Mi familia estaba en cadenas. Habría usado a cualquiera, prometido cualquier cosa, para hacerlos pagar. ¿Y ahora? Ahora ya no sé. Guardó el cuaderno. Ahora eres más que solo un gadio útil. Eres alguien que se quedó cuando no tenía que hacerlo. Alguien que arriesgó con acento agudo su vida por la mía en ese pueblo. Se acercó a él. Pero no te mentiré, Diego. Todavía quiero venganza. Todavía quiero hacerles pagar por lo que le hicieron a mi familia. ¿Y si ese tesoro, esos documentos, o lo que sea que esté en esa cueva puede ayudarme a hacerlo? Lo usaré. ¿Incluso si significa traicionarme? No lo sé. Su honestidad era cruda, dolorosa. Todavía no lo sé. ¿Me odias por eso? Diego pensó en Rafael, en secretos, en las formas en que todos usamos a otros cuando estamos desesperados. No, dijo, pero ahora sé dónde estoy parado. ¿Y dónde es eso? En algún lugar entre confiar en ti y mantener mi rifle cerca. Marisol asintió lentamente. Eso es justo. Permanecieron así, enfrentados en las ruinas de familias muertas, con secretos entre ellos como vidrio roto. Luego Marisol dijo: voy a seguir escribiendo mi carta. Puedes quedarte o irte, pero si te quedas, no vuelvas a leer sobre mi hombro. Acordado. Se sentó de nuevo contra el árbol. Diego caminó de vuelta hacia los caballos, su mente girando. ¿Debería irse? ¿Debería tomar su caballo y cabalgar lejos? ¿Dejar que Marisol persiguiera su venganza sola? Pero incluso mientras pensaba en ello, sabía que no lo haría, porque a pesar de la sospecha, a pesar del miedo, algo más fuerte lo mantenía aquí. Necesitaba respuestas sobre Rafael, y Marisol era su único vínculo con esas respuestas. Y tal vez, solo tal vez, ella necesitaba a alguien que la impidiera convertirse en el monstruo que el mundo quería que fuera. Esa noche, durmieron en lados opuestos del fuego como siempre, pero la distancia entre ellos se sentía más grande ahora, más frágil. La confianza, Diego aprendió, era como vidrio, fácil de agrietar, difícil de reparar. Y una vez rota, nunca volvía a ser exactamente igual. La mañana después del campamento en ruinas, cabalgaron en silencio. El paisaje cambiaba con cada kilómetro hacia el norte. Los pinos daban paso a robles retorcidos y olivos plateados. Las montañas se elevaban más altas, sus picos blanqueados con nieve que nunca se derretía completamente. El aire se volvía más delgado, más frío, portando el olor a romero silvestre y tomillo. Era hermoso de una manera que hacía doler el corazón de Diego. Le recordaba a Extremadura antes de que todo se derrumbara, antes de que Rafael muriera, antes de que aprendiera que la tierra bajo tus pies podía ser arrancada tan fácilmente como respirar. Alrededor del mediodía, Marisol habló por primera vez en horas.
Esa palabra que leíste, gadio, ¿sabes lo que realmente significa? Diego negó con la cabeza. Literalmente significa extraño, pero es más que eso. Es alguien que no es de nuestro pueblo, alguien que no entiende nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestro sufrimiento. Hizo una pausa, alguien que nunca podría entender realmente lo que es ser gitano. ¿Y eso es lo que soy para ti? Marisol lo miró, esos ojos dispares estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. No lo sé todavía. Ayer pensé que sí. Hoy, se encogió de hombros. Hoy pienso que tal vez, gadio es solo una palabra que usamos para mantener a la gente a distancia. Para no tener que confiar. Para no tener que sentir. ¿Y qué pasa si dejamos de usar esas palabras? Entonces tendríamos que ser honestos el uno con el otro. Y la honestidad duele. Diego sonrió tristemente. Ya duele. Sí, estuvo de acuerdo Marisol. Supongo que sí. Cabalgaron otro kilómetro antes de que ella hablara de nuevo. Esta vez su voz más ligera. ¿Quieres que te enseñe algo de caló? Podría ser útil. ¿Cómo qué? Paní es agua. Manro es pan. Lachi significa bueno. Sonrió. Solo un destello. Pero real. Choró significa ladrón. Probablemente necesitarás esa. Diego se rió, sorprendido por el sonido. ¿Y, amigo? Epral. Marisol vaciló. Luego añadió más suavemente, pero solo lo usamos para hermanos de sangre. Para familia verdadera. ¿Y si no eres familia de sangre? Entonces usamos compañero. Es menos vinculante. Diego asintió, entendiendo lo que no decía. Ella todavía no estaba lista para llamarlo Pral. Todavía no estaba lista para confiar completamente. Y eso estaba bien. Él tampoco estaba listo. Pero estaban tratando, y por ahora, eso era suficiente. Al quinto día, las provisiones se agotaban. Diego había comprado conservadoramente en el último pueblo, esperando llegar más lejos antes de necesitar reabastecer. Pero el terreno montañoso había ralentizado su progreso. Hay un pueblo adelante, dijo Marisol, señalando hacia un valle donde podían ver edificios blancos agrupados alrededor de una fuente. Lamjarón. Es pequeño pero tiene mercado. ¿Es seguro? Ningún lugar es seguro, pero es menos peligroso que morir de hambre. Decidieron el plan mientras descendían. Marisol se cubriría la cabeza con un pañuelo. Mantendría los ojos bajos. Diego hablaría por ambos. Si alguien preguntaba, ella era su sirvienta, contratada para ayudar en el campamento minero. Una historia más simple que esposa. Menos memorable. Lamjarón era pintoresco de una manera que hacía sospechar a Diego inmediatamente. Demasiado limpio, demasiado ordenado, el tipo de lugar que escondía sus pecados detrás de fachadas blanqueadas. Las calles estaban llenas de vida, vendedores gritando precios, niños corriendo entre puestos de mercado, mujeres chismorreando junto a la fuente. Pero Diego también notó la presencia de la Guardia Civil, uniformes verdes en cada esquina, rifles sueltos sobre hombros, ojos que barrían constantemente la multitud. Muchos soldados, murmuró. Están buscando algo. Marisol susurró de vuelta. O a alguien. Entraron a una taberna pequeña que olía a aceite de oliva y jamón serrano. El tabernero era un hombre delgado con un bigote cuidado que los miró con el cálculo casual de alguien que había visto demasiados problemas pasar por su puerta. Buenas tardes. ¿Qué necesitan? Pan, queso, carne curada, dijo Diego, y información si la tienes. El tabernero enarcó una ceja. ¿Qué tipo de información? El camino hacia el norte, a través de las montañas. Cerrado ahora, nieve temprana este año, no abrirá hasta primavera. Diego maldijo para sí mismo. Eso significaba dar la vuelta, perder una semana, o tomar los senderos más peligrosos a través de los pasos altos. Mientras el tabernero empaquetaba sus compras, la puerta se abrió. 3 hombres de la Guardia Civil entraron, sus botas pesadas en las tablas de madera. El líder era mayor que los otros, tal vez 50, con cicatrices descoloridas en su mejilla izquierda. Sus ojos barrieron la habitación, aterrizando en Diego, luego en Marisol. Se quedó quieto. Diego sintió la tensión enrollarse en su columna. Junto a él, Marisol se había convertido en estatua, su cabeza aún baja, pero cada músculo listo para huir o pelear. El soldado se acercó lentamente. Cuando habló, su voz era áspera como grava. Tú, niña, levanta la cabeza. Marisol no se movió.
Dije que levantes la cabeza. Diego dio un paso adelante. Disculpa, ella es tímida, no habla mucho español. No te estaba hablando a ti. Los ojos del soldado nunca dejaron a Marisol. Levanta la cabeza. Por un largo momento, nadie respiró. El tabernero se había congelado a mitad de envolver. Los otros dos soldados habían puesto sus manos en sus rifles. Entonces Marisol habló, su voz tan tranquila que todos tuvieron que inclinarse para oírla. ¿Qué ve cuando mira a alguien como yo? El soldado parpadeó, desconcertado por la pregunta. Veo a una fugitiva, dijo, una gitana que huyó de la justicia. ¿Justicia? La cabeza de Marisol se levantó lentamente, el pañuelo cayendo hacia atrás. Sus ojos capturaron la luz que entraba por la ventana, marrón y azul. Contrastantes y hermosos. ¿Es justicia quemar campamentos? ¿Matar a padres frente a sus hijos? ¿Encadenar a madres y hermanas por el crimen de existir? La habitación se había quedado completamente en silencio. Todos miraban ahora. El soldado mayor parecía atrapado entre órdenes y algo más, vergüenza. Tal vez, oh memoria. Mi padre, continuó Marisol, su voz ganando fuerza, era Cristóbal Vargas, un músico que nunca robó nada excepto corazones con su guitarra. Vivió en estas montañas durante 50 años, haciendo daño a nadie, y ustedes lo mataron porque se negó a abandonar la tierra que su abuelo trabajó. Que su bisabuelo trabajó, que se nos prometió sería nuestra para siempre. Se paró completa ahora, pequeña pero de alguna manera llenando el espacio. Así que adelante, arréstenme, pongan cadenas en mis muñecas como lo hicieron con mi madre y mi hermana. Pero sepan esto, cada vez que miren mi cara, recordarán que ustedes no son el brazo de la justicia, son el brazo de la opresión, y la historia los juzgará como tales. El silencio se estiró, el soldado mayor miró fijamente a Marisol, su rostro pasando por una docena de emociones. Diego podía ver el conflicto jugando detrás de esos ojos cansados, deber versus conciencia. Órdenes versus humanidad. Finalmente, el soldado retrocedió. Yo, aclaró su garganta, yo la conocía, su padre, Cristóbal, tocó en la boda de mi hermana hace 20 años. Se quitó su sombrero, sosteniéndolo contra su pecho. Era un buen hombre, no merecía lo que le pasó. Marisol lo miró, sorpresa parpadeando a través de su rostro. El soldado miró a Diego. ¿Esta mujer viaja con usted por voluntad propia? Sí. ¿Tiene documentos? En mi campamento. El soldado asintió lentamente, luego miró de vuelta a Marisol, y Diego vio algo en su expresión que no esperaba, arrepentimiento. Hay un sendero, dijo en voz baja, a través del paso oriental. Estrecho, peligroso, pero practicable incluso en invierno si conoces el camino. Sígalo durante 3 días y saldrá al otro lado de las montañas. Más allá del alcance de la mayoría de las patrullas. ¿Por qué nos dice esto?, preguntó Diego. El soldado se puso su sombrero de nuevo. Porque hace 30 años, amé a una mujer gitana. Y la dejé por mi carrera. Todos los días desde entonces. Me he arrepentido de esa elección. Miró a Marisol una última vez. Su padre me perdonó esa cobardía. Me dijo que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Así que se los digo ahora, vayan, vivan, sean más valientes de lo que yo fui. Giró hacia sus hombres. Estas personas están limpias. Vámonos. Los soldados salieron, dejando detrás de ellos un silencio atónito. El tabernero dejó escapar un suspiro tembloroso. María Santísima, pensé que estaban muertos. Diego pagó rápidamente, añadiendo monedas extra. ¿Cómo se llamaba ese soldado? Teniente García, Esteban García. El tabernero bajó su voz. Se rumorea que ayuda a gitanos en secreto, mirando hacia otro lado cuando debería arrestar, dejando que las familias escapen antes de las redadas. Si sus superiores se enteraran. Entonces nadie se enterará, dijo Diego firmemente. Afuera, caminaron rápidamente hacia sus caballos. Marisol temblaba, no de miedo sino de algo más, rabia reprimida, dolor, alivio, todo mezclado junto. Dijiste la verdad ahí dentro, dijo Diego mientras montaban. Lo que le pasó a tu padre, a tu familia, fue valiente. Fue estúpido, casi nos mata. Pero no lo hizo, encontraste una manera. Marisol lo miró, lágrimas brillando en sus ojos dispares. ¿Por qué la gente como García no habla cuando importa? ¿Por qué solo ayudan en secreto? En la oscuridad,
¿Donde nadie puede verlos? Porque tienen miedo, igual que todos los demás. Entonces tal vez necesitamos menos miedo en el mundo, y más rabia. Diego pensó en eso mientras cabalgaban fuera del pueblo, siguiendo las direcciones de García hacia el paso oriental. Rabia versus miedo, valentía versus cobardía. Las líneas entre ellas eran más borrosas de lo que había pensado alguna vez. Y Marisol, con su discurso desafiante y sus ojos que se negaban a bajar. Le había enseñado algo importante. A veces la única forma de sobrevivir es negarse a ser pequeño. Negarse a desaparecer. Incluso si te mata al final, al menos morirías de pie. Esa noche acamparon en un pequeño valle protegido del viento. Diego construyó el fuego mientras Marisol preparaba una comida simple de pan, queso y aceitunas curadas. Comieron en un silencio que era casi cómodo ahora. El tipo de silencio que ocurre entre personas que han comenzado a entenderse sin palabras. Después, sentados en lados opuestos del fuego, Marisol habló. Ese hombre en el pueblo, García, me recordó que no todos los españoles son enemigos. Nunca pensé que lo fueran. Lo sé, pero es fácil para mí olvidar. Cuando todo lo que ves es violencia, todo lo que sientes es odio, comienzas a pensar que el mundo entero es tu enemigo. Miró las llamas. Eres diferente, Diego, y no puedo entender por qué. ¿Por qué un hombre que perdió todo se arriesgaría más por una extraña? Diego había estado esperando esta pregunta. Y ahora, bajo las estrellas con solo el fuego entre ellos, decidió que era hora de la verdad completa. Te conté cómo murió Rafael. Dijiste que fue ejecutado, que te mintieron sobre el suicidio. Correcto, pero no te dije lo que hice después. Diego respiró profundo. Encontré su cuerpo en las montañas cerca de Granada. Había estado muerto 3 días. Nadie me avisó, ni siquiera la Guardia Civil. Lo encontré porque sentí que algo estaba mal. Los hermanos a veces sienten estas cosas. Hizo una pausa, recordando. Junto a su cuerpo había una nota. No de Rafael, sino del hombre que lo mató. Decía, esto es lo que les pasa a los ladrones que roban de sus superiores. Toma esto como advertencia, hermano de Rafael Santoro. No busques venganza, no busques respuestas. Simplemente vete y vive. Pero no te fuiste, dijo Marisol en voz baja. No, fui a la Guardia Civil en Granada. Les mostré la nota, les rogué que investigaran. ¿Sabes lo que me dijeron? Su hermano estaba en negocios sucios. Mejor dejarlo ir, como si Rafael fuera basura, como si su vida no valiera nada. La voz de Diego se quebró. Así que sí, me fui, pero no porque aceptara su muerte. Me fui porque no era lo suficientemente fuerte para luchar solo. No era lo suficientemente valiente para desafiar al sistema que lo mató. Se limpió los ojos con rudeza. Cuando te conocí, Marisol, vi en ti lo que no tenía en mí. Vi a alguien que se negaba a rendirse. Alguien que todavía peleaba incluso cuando todo estaba perdido. Y pensé que tal vez si ayudaba a salvarte, si lograba algo bueno, entonces tal vez no sería un completo cobarde. Tal vez podría mirar el fantasma de Rafael y no sentir vergüenza. Marisol cruzó el espacio entre ellos. Sentándose junto a él, no dijo nada, solo tomó su mano. No eres un cobarde, dijo finalmente. Un cobarde habría vendido a una fugitiva por 50 pesetas. Un cobarde no habría arriesgado su vida en ese pueblo. Estás aquí, Diego. Todavía estás peleando. Eso cuenta. ¿Cuenta si llegamos demasiado tarde? ¿Si ambos morimos persiguiendo fantasmas? Sí, porque al menos lo intentamos. Se quedaron así por un tiempo, hombro con hombro, viendo el fuego arder, y algo cambió entre ellos. La sospecha que había estado ahí desde que Diego leyó su carta comenzó a derretirse como nieve bajo el sol. Tengo que decirte algo también, dijo Marisol finalmente, sobre esa carta que leíste. No tienes que. Sí, tengo que. Respiró profundo. Cuando escribí sobre usar al gadio, estaba mintiendo, no a ti, sino a mí misma. La verdad es que ya había decidido confiar en ti. Pero escribir esas palabras me hacía sentir más fuerte, más en control, como si todavía tuviera el poder de tomar decisiones en lugar de solo reaccionar a lo que el mundo me hacía. Se volvió para mirarlo. Pero después de hoy, después de lo que dijiste en el pueblo, después de cómo te quedaste conmigo incluso cuando sabías que podría traicionarte. No puedo seguir mintiéndome. No eres mi herramienta, eres mi pral. ¿Hermano? Compañero.
Socio, la persona que está conmigo hasta el final. Diego sintió algo cálido expandirse en su pecho. Pral, repitió, me gusta eso. Marisol sonrió, pequeña pero real. Entonces está decidido, somos Pral, y Pral no se traicionan. No, no lo hacen. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos firme. Luego se separaron de nuevo, cada uno en su lado del fuego. Pero la distancia se sentía diferente ahora. No separación, sino respeto. Y cuando Diego se durmió esa noche, fue con el sentimiento más ligero que había tenido en meses. Todavía no sabía qué encontrarían en esa cueva. Todavía no sabía si sobrevivirían. Pero sabía esto, no estaba solo. Y tal vez eso era lo único que realmente importaba. El sexto día, la suerte se acabó. Habían seguido el sendero del Paso Oriental durante 2 días, subiendo más alto en las montañas. El aire se había vuelto tan frío que sus respiraciones salían en plumas blancas. La nieve comenzaba a aparecer en manchas entre las rocas. Estaban cerca. Marisol había dicho que la cueva estaba a solo un día más de viaje. Acamparon esa noche en una pequeña hondonada protegida por afloramientos rocosos. Diego cazó un conejo, lo preparó y lo asó sobre el fuego. Por primera vez en días. Comieron carne caliente. Casi se sentía como normalidad. Casi. Diego estaba contando una historia sobre un caballo terco que había domado una vez cuando Marisol levantó su mano bruscamente, cortándolo a media frase. ¿Oyes eso? Diego escuchó. Al principio nada, luego, un sonido lejano. Pezuñas sobre roca. Se pusieron de pie simultáneamente. Diego agarrando su rifle, Marisol el suyo. El sonido se acercaba. Múltiples caballos, moviéndose rápido. La Guardia Civil, susurró Marisol. Nos encontraron. O cazadores de recompensas. De cualquier manera, malas noticias. Diego miró a su alrededor frenéticamente. La hondonada ofrecía cierta protección pero también los atrapaba. Solo había 2 salidas, el sendero por el que habían llegado. Y un paso estrecho entre rocas que conducían más arriba a la montaña. Arriba, dijo, toma ventaja alta. Comenzaron a moverse, pero demasiado tarde. Los jinetes estallaron en el claro, 5 hombres. No uniformados de guardia civil sino vestidos en ropas de sendero ásperas. Cazadores de recompensas. El peor tipo, sin ley que los contenga. Sin reglas que seguir. El líder era un hombre grande con una barba negra desaliñada y una cicatriz que corría desde su ojo hasta su mandíbula. Sonrió cuando los vio, mostrando dientes dorados. Bueno, la gitana de ojos extraños. Vale 50 pesetas en Granada. Y su amigo español, miró a Diego. Nadie dijo nada sobre ti. Pero seguro te verás bonito muerto también. Diego levantó su rifle. Déjenos en paz. No tienen que morir aquí. El líder se rió. ¿Morir? Muchacho, somos 5. Ustedes son 2. Y uno de ustedes es una niña. Marisol disparó. El disparo resonó como trueno entre las rocas. El hombre a la izquierda del líder cayó de su caballo, agarrando su hombro, gritando. Una niña que dispara mejor que ustedes. Pendejos, gritó Marisol. Caos. Los cazadores de recompensas se dispersaron, buscando cobertura, disparando salvajemente. Diego disparó 2 veces, derribando a otro hombre. Marisol se había movido, corriendo hacia las rocas, disparando desde un nuevo ángulo. Diego corrió en la dirección opuesta, tratando de dividir su atención. Una bala silbó junto a su oreja, otra golpeó la roca cerca de su cabeza, enviando astillas de piedra a su cara. Se zambulló detrás de una roca grande, recargando frenéticamente. Su corazón martilleaba. No podían ganar esto. Eran superados en número. Estaban atrapados. Entonces oyó un grito. Marisol. Diego se asomó. El líder la había flanqueado. La tenía agarrada desde atrás. Un cuchillo contra su garganta. Suelta el rifle, español, o tu puta gitana sangra. El tiempo se ralentizó. Diego podía ver los ojos de Marisol, abiertos con miedo pero también con determinación. Podía ver el cuchillo presionando contra su piel. Podía ver a los otros 3 cazadores moviéndose hacia él, sabiendo que lo tenían. Hizo su elección. Se paró, rifle en alto, caminó hacia adelante con las manos arriba. Está bien, no la lastimen. El líder se rió. Eso pensé, ahora déjalo caer. Marisol se movió, rápido como una serpiente,
Clavó su codo hacia atrás en el estómago del líder. Él se dobló, sorprendido. Ella se torció, agarrando la muñeca con el cuchillo, mordiéndolo salvajemente. Él gritó, soltando el arma. Diego disparó. El líder cayó. Marisol rodó, agarró el cuchillo caído, lo lanzó en un movimiento. Golpeó a uno de los hombres restantes en el pecho. Él cayó sin un sonido. Los dos últimos cazadores de recompensa se miraron, luego a los cuerpos esparcidos, luego a Diego y Marisol de pie juntos con armas levantadas. «A la mierda con esto», murmuró uno. Giraron sus caballos y huyeron hacia la oscuridad. Silencio cayó sobre el claro, roto solo por el crepitar del fuego y los gemidos de los heridos. Diego bajó su rifle, sus manos temblando, miró a Marisol. Sangre corría por su cuello donde el cuchillo había presionado, pero era superficial. «¿Estás bien?», preguntó, su voz áspera. «He estado mejor». Tocó la herida, haciendo una mueca. «Pero estoy viva». Se acercó a él, y de repente estaban abrazándose, aferrándose el uno al otro como si dejarse ir significara caer en la oscuridad. Diego podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. Podía sentir su respiración cálida contra su cuello. «Pensé que te había perdido», susurró. «No soy tan fácil de matar». «Gracias a Dios». Permanecieron así por un largo momento. Luego Marisol retrocedió, sus ojos encontrando los de él. «¿Ibas a rendirte, por mí?» «Sí». «¿Por qué?» Diego la miró, a esta mujer que había entrado en su vida con un rifle y un desafío. Que había despertado algo en él que pensó que estaba muerto. Y supo la respuesta, aunque daba miedo decirla en voz alta. «Porque la vida sin ti no valdría la pena vivirla». Los ojos de Marisol se ampliaron. Por un momento, no dijo nada. Luego, «Eres un tonto». «Probablemente». «Un tonto valiente». «Aprendí de la mejor». Ella sonrió, y fue como ver salir el sol. Luego, antes de que Diego pudiera reaccionar, se inclinó y lo besó. Era rápido, casi casto, sus labios apenas rozando los suyos. Pero envió electricidad recorriendo su columna. Cuando ella retrocedió, ambos estaban sonrojados. «¿Qué fue eso?», preguntó Diego, su voz apenas un susurro. «Un gracias. Y una promesa». «¿Una promesa de qué?» «Que cuando terminemos esto, cuando encontremos esas respuestas, tal vez tengamos la oportunidad de averiguar qué somos el uno para el otro». Diego asintió, sin poder hablar por el nudo en su garganta. Pasaron la siguiente hora limpiando el campamento. Arrastraron los cuerpos lejos. Liberaron los caballos de los cazadores muertos. Era un trabajo sombrío, pero necesario. Cuando finalmente se establecieron para dormir, lo hicieron más cerca de lo habitual, no tocándose, pero lo suficientemente cerca para oírse respirar, para saber que el otro todavía estaba ahí. Y en la oscuridad antes del sueño, Diego pensó en ese beso, en la promesa que sostenía, en la posibilidad de algo más que solo supervivencia. Tal vez, solo tal vez, este viaje terminaría con algo más que solo respuestas. Tal vez terminaría con esperanza. La mañana después del ataque, cabalgaron con urgencia renovada. Los cazadores que escaparon informarían a otros. Pronto, más vendrían. Tenían que llegar a la cueva primero. El sendero se volvió más empinado, más traicionero. En algunos lugares, tuvieron que desmontar y guiar sus caballos alrededor de acantilados que caían cientos de metros. El aire era tan delgado que respirar se sentía como inhalar cuchillos. Pero Marisol navegó con confianza, el mapa memorizado jugando detrás de sus ojos. 3 días más, dijo, tal vez 4 si la nieve empeoraba. Alrededor del mediodía del 7º día, llegaron a un pueblo abandonado. No era como el campamento gitano quemado. Este lugar había sido dejado en paz. Simplemente vacío. Las casas se mantenían intactas. Puertas abiertas de par en par al viento. Una iglesia con su cruz todavía en el techo. Una fuente donde el agua alguna vez fluyó. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Diego. «La gente se fue, o murió». Marisol desmontó, explorando cuidadosamente. Estos pueblos de montaña, a veces la vida se vuelve demasiado dura. Los inviernos demasiado largos. La comida demasiado escasa. Entonces todos se van, buscando algo mejor. Entró a uno de los edificios. Diego la siguió, su rifle listo, aunque el lugar se sentía más triste que peligroso.
Dentro, encontraron evidencia de salidas apresuradas, muebles dejados atrás, platos todavía en mesas. En una pared, alguien había escrito con carbón: «Que Dios perdone nuestros pecados. Nos vamos a Granada». 1883. Leyó Marisol. Hace 3 años. Continuaron explorando, buscando cualquier cosa útil. En lo que alguna vez fue la oficina del alcalde, Diego encontró archivos polvorientos, documentos de pueblo viejos. Y un cartel, amarillento, enrollado, olvidado. Lo desenrolló y su sangre se congeló. Buscado por robo de propiedad real. Debajo, un dibujo de un hombre. Malo, pero reconocible. Los mismos ojos que Diego veía en el espejo cada mañana. La misma nariz, la misma forma de mandíbula. Rafael Santoro, 100 pesetas de recompensa, muerto o vivo. Debajo, en letra más pequeña, se busca por el robo de documentos históricos del Archivo Real de Granada. Extremadamente peligroso, armado. Diego sintió que el mundo se inclinaba. «Diego», la voz de Marisol llegó desde lejos. «Diego, ¿qué encontraste?» No podía hablar, solo le pasó el cartel. Ella lo leyó, sus ojos ampliándose. «Dios mío. Mi hermano no era una víctima», dijo Diego, su voz vacía. «Era un ladrón. Robó esos documentos. Los documentos que tu padre protegió. Los documentos por los que tu familia murió». Marisol estaba pálida. «¿Cómo?» «No lo sé, pero tiene sentido ahora. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué nadie investigó? No fue ejecutado, fue castigado». Diego se hundió en una silla, enterrando su cara en sus manos. «Todo este tiempo, pensé que era solo una víctima. Pensé que lo único bueno que podía hacer era ayudarte. Pero resulta que mi familia es la razón por la que tu familia sufrió». Marisol se arrodilló frente a él, sus manos en sus rodillas. «Diego, mírame». Él levantó la cabeza. «No eres tu hermano, sus pecados no son tuyos. Pero su sangre corre en mis venas. Su deuda murió con él». Sus ojos dispares lo sostuvieron, firmes y seguros. «Tú has probado quién eres. No con palabras, sino con acciones. Te quedaste conmigo cuando no tenías que hacerlo. Arriesgaste tu vida por mí. Eso es lo que importa». «¿Cómo puedes decir eso, después de todo?» «Porque lo sé». Ella apretó sus manos. «Sé lo que es cargar con los pecados de otros. Todo gitano lo sabe. Nos juzgan por lo que otros de nuestro pueblo han hecho. Nos castigan por crímenes que no cometimos. Y es injusto y doloroso y equivocado». Se inclinó más cerca. «Así que sí, tu hermano robó algo precioso de mi gente. Sí, su codicia causó sufrimiento. Pero tú no eres él. Y te niego el derecho a cargar su culpa». Diego sintió algo romperse dentro de él. Lágrimas llegaron, calientes y ardientes. Por Rafael, por la inocencia perdida, por el peso que había estado cargando sin siquiera saberlo. Marisol lo abrazó, dejándolo llorar contra su hombro. No dijo nada más, solo lo sostuvo. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, Diego retrocedió, limpiándose los ojos con torpeza. «Lo siento. No te disculpes. El dolor no es debilidad. ¿Qué hacemos ahora?» Marisol se sentó junto a él, mirando el cartel. «Hacemos lo que vinimos a hacer. Encontramos esa cueva, encontramos esos documentos. Y si Rafael los escondió allí antes de morir, los recuperamos. Por mi padre, por tu hermano, por la posibilidad de que algo bueno pueda salir de todo este dolor. ¿Y si no están? Entonces al menos lo intentamos». Diego asintió lentamente. Ella tenía razón. No podían detenerse ahora, no cuando estaban tan cerca. Se pusieron de pie, dejando el cartel y el pueblo abandonado atrás. Mientras montaban, Diego miró hacia atrás una vez al edificio donde había aprendido la verdad sobre Rafael. Había pasado meses huyendo de esa verdad. Ahora la conocía, y de extraña manera, se sentía más ligero. Porque Marisol tenía razón, no era Rafael. No tenía que cargar los pecados de su hermano. Solo tenía que cargar los propios. Y por ahora, eso era suficiente. La montaña no perdonaba. En el 8º día de su viaje, Diego y Marisol alcanzaron alturas donde el aire se volvía tan delgado que cada respiración ardía en los pulmones. La nieve cubría el sendero en parches traicioneros, escondiendo rocas sueltas que podían torcer un tobillo o romper la pata de un caballo. Diego tosía constantemente ahora, un sonido áspero que hacía que Marisol lo mirara con creciente preocupación.
Necesitas descansar, dijo cuando se detuvieron para dejar que los caballos bebieran de un arroyo congelado. Estoy bien. Mientes mal. He mentido peor. Diego intentó sonreír pero se convirtió en otra tos. ¿Qué tan lejos? Marisol miró hacia las montañas que se elevaban sobre ellos. Picos blancos contra el cielo azul imposible. Cerró los ojos, viendo el mapa memorizado jugando detrás de sus párpados. 2 días más, tal vez 3 si el clima empeora. Entonces seguimos. Ella lo estudió durante un largo momento. En la luz brillante de la montaña, podía ver las sombras bajo sus ojos, la palidez de su piel, la forma en que se aferraba a su silla de montar un poco más fuerte de lo necesario. Diego, dijo suavemente, si esto es demasiado. No es demasiado. Su voz era firme a pesar de la debilidad de su cuerpo. Llegamos tan lejos. No me detendré ahora. Marisol asintió. Conocía esa determinación. La sentía en sí misma también. El impulso que te empuja más allá de la lógica y la seguridad hacia algo que importa más que la vida misma. Continuaron. Esa noche, acamparon en una cueva poco profunda que ofrecía protección contra el viento cada vez más fuerte. Diego apenas podía comer, su estómago revuelto por la altitud. Marisol preparó té con hierbas que había recogido en las tierras bajas, tomillo para la tos. Manzanilla para calmar. Mi madre solía hacer esto, dijo mientras vertía el té humeante en su taza. Cuando mi hermana y yo estábamos enfermas. Decía que las montañas tenían su propia medicina si sabías dónde buscar. ¿Tu hermana? Nunca has hablado mucho de ella. El rostro de Marisol se suavizó. Se llama Lucía, tiene 17 años. Le encanta bailar, cantar. Antes de que la Guardia Civil viniera, iba a casarse con un muchacho de un clan vecino. Un buen muchacho, amable. Hizo una pausa, mirando el fuego. No sé qué le pasó. Si todavía está viva, si la boda todavía se llevará a cabo, si recuerda cómo reír. Diego tomó su mano. La encontraremos. Cuando esto termine, la sacaremos de Granada, a ella y a tu madre. ¿Cómo? Somos fugitivos. Yo soy fugitiva. Tienen 50 pesetas en mi cabeza. Entonces cambiaremos eso, con esos documentos, con prueba de injusticia. Podemos ir al tribunal. Podemos. Los tribunales no escuchan a los gitanos. Diego. Entonces iremos a la prensa. A Madrid. A alguien que escuche. Marisol lo miró, y en sus ojos vio el conflicto. Esperanza luchando contra años de desesperanza aprendida. Quería creerle. Dios. ¿Cómo quería? ¿Y si todo esto es para nada? Susurró. ¿Y si llegamos a la cueva y no hay nada? ¿O si los documentos están destruidos? ¿O si, su voz se quebró? ¿O si Rafael los vendió antes de morir y nunca estuvieron en la cueva para empezar? Diego la acercó, y ella se dejó caer contra él, su cabeza en su hombro. Podía sentir su cuerpo temblando, no de frío sino de agotamiento emocional. Habían estado corriendo durante tantos días, impulsados por adrenalina y desesperación. Pero ahora, tan cerca del final, el peso de todo amenazaba con aplastarlos. Entonces enfrentaremos eso juntos, dijo Diego, pero no lo sabremos hasta que lleguemos. Así que descansa ahora, mañana seguimos subiendo. Marisol asintió contra su pecho. No se movieron durante mucho tiempo, simplemente sentados en la calidez compartida mientras el fuego ardía abajo y las estrellas giraban sobre ellos. Y en ese momento de quietud, algo cambió entre ellos. No fue dramático, no hubo palabras, no hubo besos, solo una comprensión profunda que lo que sentían el uno por el otro había crecido más allá de la conveniencia. Más allá de la necesidad mutua. Era amor, imperfecto, complicado, nacido de desesperación y esperanza en igual medida. Pero real, Dios, tan real. El 10º día, encontraron la cueva. Estaba exactamente donde el mapa de Marisol decía que estaría, una grieta en la cara de un acantilado a 3000 metros de altitud. Tan estrecha que tendrían que entrar de lado. Fácil de pasar por alto si no sabías qué buscar. Dejaron los caballos atados a una roca resistente. Tomaron sus rifles y linternas. Y se deslizaron dentro. La oscuridad se los tragó inmediatamente. Diego encendió su linterna, el haz de luz cortando las sombras para revelar paredes de piedra que brillaban con humedad. El aire olía a tierra y tiempo, a secretos guardados durante siglos. Cuidado, murmuró Marisol, señalando hacia abajo. El suelo estaba suelto.
cubierto de guijarros que podían deslizarse bajo el pie. Un paso en falso aquí y podrías caer, romperte un tobillo, quedarte atrapado en la oscuridad para siempre. Se movieron lentamente, cuidadosamente, más profundo en la montaña. La grieta se ensanchó en una cámara más grande. Luego se estrechó de nuevo. Los sonidos se apagaban extrañamente aquí, como si la montaña misma estuviera reteniendo la respiración. Después de lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo minutos. La grieta se abrió a una caverna grande. Diego levantó su linterna y dejó escapar un grito ahogado. Alguien había estado aquí, recientemente. El suelo mostraba señales de excavación, tierra movida, rocas apiladas, huellas en el polvo que podían tener meses de antigüedad o solo semanas. Imposible decir en el aire muerto de la cueva. No somos los primeros, dijo Marisol, su voz tensa. Diego movió la linterna alrededor de la cámara. En la pared del fondo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un esqueleto. Estaba sentado contra la pared, envuelto en ropas podridas, la cabeza inclinada hacia adelante como si durmiera. Un esqueleto antiguo, siglos de antigüedad, a juzgar por la desintegración. Junto a él, un diario. Marisol llegó primero, arrodillándose con reverencia. Recogió el diario con manos temblorosas. El cuero estaba quebradizo, las páginas amarillentas y frágiles. Lo abrió con cuidado. Es español antiguo, dijo, del siglo XVI. Creo, puedo leerlo, apenas. Comenzó a leer en voz alta, su voz retumbando extrañamente en la cámara de piedra. Asterisco Anno Domini 1609. Yo, Rodrigo Álvarez, escribo esto como testimonio final. Los reyes han ordenado la expulsión de todos los moriscos de España. Nuestro pueblo, que vivió aquí durante 800 años, debe irse o morir. Asterisco. Asterisco, pero antes de irme, oculto aquí lo más valioso, no oro ni joyas, sino verdad, documentos firmados por el rey Carlos V en 1520, prometiendo a mi pueblo, tanto moriscos como gitanos, derechos perpetuos a las tierras de Andalucía. Estas tierras que trabajamos, que amamos, que son tan parte de nosotros como nuestra sangre. Asterisco. Asterisco. Los reyes posteriores traicionaron esta promesa. Dijeron que no existía, así que la traigo aquí, donde el tiempo no puede borrarla, donde la codicia no puede destruirla. Asterisco. Asterisco. Si alguien encuentra esto, úsalo. Habla la verdad al poder. Exige justicia para los desposeídos. Asterisco. Asterisco. Muero aquí, custodiando estos documentos, esperando un día en que serán necesarios nuevamente. Asterisco. Asterisco. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Asterisco. Marisol levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos dispares. Los documentos estaban aquí, durante 400 años. Estuvieron aquí. ¿Estaban? La voz de Diego sonaba hueca. Marisol miró alrededor de la cámara más cuidadosamente ahora. Las señales de excavación, la tierra movida. Su rostro se puso pálido. Alguien los tomó. Diego se movió a donde el esqueleto estaba sentado. Allí, tallado en la pared con un cuchillo, encontró palabras en español moderno. Asterisco. Rafael Santoro estuvo aquí. 1885. He tomado lo que es mío por derecho de descubrimiento. Granada me espera. Asterisco. Diego sintió que se mareaba. Su hermano, Rafael, había encontrado esta cueva. Había tomado los documentos que podrían haber liberado al pueblo de Marisol. Y había firmado su propia sentencia de muerte al hacerlo. No, susurró. No, no, no. Marisol estaba junto a él ahora, leyendo el mensaje tallado. Su rostro había perdido todo color. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Tu hermano lo tomó todo. Nuestra última esperanza, nuestra única prueba, lo tomó y... Ella se cortó, girándose bruscamente. Diego alcanzó su brazo. Marisol, espera. No me toques. Ella se apartó, sus ojos salvajes. Tu hermano, tu maldito hermano cobarde egoísta destruyó todo. Lo sé, Dios, lo sé. La voz de Diego resonó en la caverna. Pero no podemos cambiar lo que hizo. Solo podemos... ¿Solo podemos qué? ¿Rendirse? ¿Aceptarlo? Marisol estaba temblando ahora, rabia y dolor derramándose de ella como veneno. Mi padre murió protegiendo un secreto que tu hermano robó. Mi madre y hermana están en prisión por nada. Por nada. No por nada.
Por una posibilidad de justicia que todavía podemos. ¿Cómo? Ella gesticuló salvajemente hacia el esqueleto, hacia el mensaje tallado. Los documentos se fueron, probablemente destruidos, probablemente. O todavía están en Granada. Las palabras colgaron en el aire. Marisol lo miró. ¿Qué? Rafael escribió: Granada me espera. Iba allí, con los documentos, para venderlos, probablemente, pero murió antes de poder hacerlo. Diego sintió algo encajar en su lugar. El hombre que lo mató. Don Alfonso, el comerciante. ¿Qué si Rafael escondió los documentos antes de la reunión? ¿Qué si todavía están allí? Estás adivinando, esperando. Sí, estoy esperando, porque esperanza es todo lo que tenemos ahora. Se miraron a través de la luz de la linterna parpadeante, dos personas al borde de un abismo eligiendo si saltar o retroceder. Finalmente, Marisol dejó salir un suspiro largo y tembloroso. Muy bien, Granada, vamos a Granada. Es peligroso, te están buscando allí. En todas partes es peligroso. Su voz había perdido su filo pero ganado algo más duro, resolución. Al menos en Granada, puedo mirar a los ojos al hombre que destruyó mi familia antes de morir. No vas a morir. No, ambos podrías. Ella se acercó, tomando sus manos. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos, hasta el final, ¿de acuerdo? Hasta el final. Sellaron el acuerdo con un beso, más desesperado que el primero, sabiendo que podría ser el último. Luego salieron de la cueva, dejando atrás al esqueleto de Rodrigo Álvarez, todavía guardando secretos que el mundo había olvidado. Pero tal vez, solo tal vez, esos secretos aún podrían hablar. Si tenían la valentía de escuchar. Descendieron de las montañas más rápido de lo que habían subido. Urgencia impulsándolos ahora. Cada hora perdida era otra hora en que esos documentos podrían ser encontrados y destruidos. Otra hora en que la madre y hermana de Marisol sufrían en prisión. En el tercer día de descenso, pasaron por el antiguo campamento gitano donde Marisol había escrito su carta. El lugar parecía aún más abandonado ahora, más fantasmal bajo el cielo de invierno. Marisol se detuvo en el árbol donde había estado sentada. Diego vio su rostro cambiar, recordando. ¿Quieres parar?, preguntó. No, pero hay algo que necesito mostrarte. Se desmontó, caminó hacia las ruinas de una tienda particular. Diego la siguió, confundido. Marisol se arrodilló, comenzó a cavar en la tierra con sus manos. Después de un momento, sacó algo envuelto en tela encerada, una caja de metal pequeña. Oxidada pero intacta. Mi padre escondió esto, dijo, antes de morir. Me dijo dónde estaba, pero nunca tuve la oportunidad de recuperarlo hasta ahora. Abrió la caja. Dentro, fotografías viejas, una docena de ellas, amarillentas con edad. Marisol sacó una y se la pasó a Diego. ¿Reconoces a alguien? Diego miró. La foto mostraba a una mujer gitana joven, hermosa, de pie junto a un hombre en uniforme de guardia civil. El hombre era joven también, apenas 20, con un rostro serio pero amable. El hombre tenía los ojos de Diego, la mandíbula de Diego, él. Dios mío. Tu abuelo, dijo Marisol suavemente, Alejandro Santoro, amó a mi tatarabuela, Catalina Vargas. Tuvieron un hijo juntos, un hijo que Alejandro tuvo que negar para mantener su carrera en la Guardia Civil. Ella sacó otra foto, un niño pequeño de piel más oscura que el español promedio pero no completamente gitano. Ojos tristes, manos pequeñas aferrando un caballo de madera. Ese es tu abuelo paterno, criado en secreto por la familia Vargas. Enviado lejos cuando tenía 10 años para vivir con parientes españoles que lo adoptaron. Le dijeron que olvidara su sangre gitana, que fingiera que nunca existió. Diego sintió que el mundo se inclinaba. ¿Cómo? Mi padre mantuvo estos registros. Los gitanos siempre recuerdan a quién traicionó a quién amó y quién fue abandonado. Es nuestra forma de mantener la verdad viva cuando todos los demás quieren enterrarla. Marisol lo miró. Diego, tienes sangre gitana en ti. Un cuarto, no mucha, pero suficiente para explicar por qué siempre te sentiste diferente. ¿Por qué tu familia te trató como forastero? ¿Por qué Rafael pudo acercarse a nuestro pueblo cuando otros españoles no podían? ¿Rafael sabía? No lo sé, tal vez por eso buscaba el tesoro, sintiendo alguna conexión que no entendía.
Diego se sentó pesadamente, mirando fijamente las fotografías. Su abuelo, su bisabuela gitana, una historia familiar que nunca conoció, enterrada bajo capas de vergüenza y secreto. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó. Porque quiero que sepas que no eres solo el gallo que me ayuda por lástima o culpa. Eres familia, distante, retorcida, complicada, pero familia. Ella tomó su mano. Mi padre solía decir, Hal, sangre no te hace familia. La lealtad sí, y has probado tu lealtad 100 veces. Entonces somos primos, muy lejanos, tan distantes que ni siquiera cuenta realmente, excepto que sí cuenta, porque significa que esta pelea no es solo mía, es nuestra. Tu sangre grita justicia tanto como la mía. Diego miró las fotos de nuevo. Alejandro Santoro, joven y enamorado, de pie junto a la mujer que tuvo que abandonar. Y de repente lo entendió, porque este viaje siempre se había sentido como algo más que ayudar a una extraña. Porque cada vez que miraba a Marisol, veía algo familiar. Estaban conectados, no solo por circunstancias sino por sangre, por historia, por generaciones de amor y traición entretejidas. Mi padre, dijo Diego lentamente, siempre decía que yo era diferente, que no pertenecía. Pensé que era porque era un soñador, no práctico como Rafael, pero tal vez él vio la sangre gitana en mí, y lo odiaba. O lo temía. Los hombres a menudo odian lo que no entienden. Diego empaquetó las fotos de nuevo en la caja. La entregó a Marisol. Guarda esto. Cuando terminemos, cuando tu madre y hermana estén libres. Quiero escuchar todas las historias. Quiero conocer a la familia que nunca supe que tenía. Es un trato. Montaron y continuaron hacia Granada, pero algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo aliados, o incluso amantes. Eran familia, unida por lazos que iban más profundo que cualquier elección. Y familia, Diego estaba aprendiendo, valía la pena morir. O mejor aún, valía la pena vivir. Llegaron a Granada al anochecer del día 15 de su viaje. La ciudad se extendía ante ellos como una joya. La Alhambra encaramada en su colina como un sueño en piedra. Mezquitas convertidas en iglesias. Calles estrechas laberínticas donde cristianos y moros una vez comerciaron. Hermosa, mortal. No podemos simplemente cabalgar, dijo Diego. Tienes carteles de búsqueda en todas partes. Lo sé, necesitamos ayuda. ¿De quién? De alguien que le debe a mi padre, o que odia a la Guardia Civil tanto como yo. Tomó un camino que rodeaba la ciudad, dirigiéndose hacia un vecindario que Diego reconoció como Sacromonte, el barrio gitano. Construido en cuevas talladas en colinas. A medida que se acercaban, podía escuchar música, guitarras de flamenco, palmas, voces cantando en caló. Dejaron sus caballos en un establo dirigido por un anciano que miró los ojos de Marisol y asintió una vez, sin hacer preguntas. Marisol condujo a Diego a través de calles estrechas hasta una cueva particular donde la luz derramándose de la entrada se sentía cálida contra la noche fría. Se detuvo en la puerta. Respiró profundo. Golpeó. Una mujer abrió. 40 y pico, hermosa de la forma feroz que algunas mujeres gitanas tienen, con ojos que veían a través de las mentiras. Miró a Marisol. Sus ojos se ampliaron. Niña de los dos mundos. Pensé que estabas muerta. Todavía no. Tía Remedios. Entra, rápido, antes de que alguien vea. Adentro, la cueva era más grande de lo que Diego esperaba, cámara tras cámara tallada en roca viva. Alfombradas y amuebladas, cálidas con braseros. 3 niños pequeños jugaban en una esquina. Un hombre estaba sentado afilando un cuchillo. Levantó la vista cuando entraron, su mano moviéndose a su cinturón. Es seguro, dijo Remedios. Ella es la hija de Cristóbal. Y miró a Diego. ¿Quién eres tú? ¿Español? Diego Santoro, amigo de Marisol. Santoro. Los ojos de Remedios se entrecerraron. Conozco ese nombre. Había un hombre, hace mucho tiempo. Alejandro Santoro, mi abuelo, amó a Catalina Vargas. Remedios dejó escapar un suspiro agudo. Entonces la sangre regresa. Siempre lo hace. Ella gesticuló hacia cojines. Siéntense. Coman, luego me dirán por qué la fugitiva más buscada en Andalucía está en mi puerta. Comieron pan caliente y guiso de cordero mientras Marisol les contaba todo, la cueva. Los documentos robados. Rafael, la sospecha de que los documentos podrían estar todavía en Granada. Cuando terminó, Remedios se quedó en silencio durante mucho tiempo.
Luego. Don Alfonso Ruiz. Sí, lo conozco. Comerciante rico. Se rumorea que compra y vende documentos antiguos al gobierno, especialmente aquellos que podrían causar incomodidad. Vive en un palacio cerca de la Alhambra. ¿Cómo entramos?, preguntó Diego. No a nosotros. Remedios miró a Marisol. Tú te quedas aquí. Estás demasiado reconocible. Esos ojos, todos en Granada, saben de ti ahora. Pero yo voy, dijo el hombre que había estado afilando su cuchillo. Trabajo para don Alfonso a veces, haciendo reparaciones. Conozco el diseño del palacio. Mateo es mi sobrino, dijo Remedios. Puedes confiar en él. Marisol negó con la cabeza. No, esto es mío. ¿Y completarás tu venganza estando muerta? Los ojos de Remedios destellaron. Usa tu cabeza, niña. Deja que los hombres arriesguen sus cuellos. Es para lo que son buenos. Diego se levantó. Iré con Mateo. 2 hombres atraerán menos atención que uno. Diego. No. Marisol agarró su brazo. Tengo que hacer esto. Por Rafael. Por ti. Por todos nosotros. Él sostuvo su mirada. Confía en mí. Después de un largo momento, ella asintió. Pero si mueres, te mataré. Él sonrió. Es un trato. 2 horas después, Diego y Mateo estaban en el techo del palacio de don Alfonso. La entrada había sido sorprendentemente fácil. Mateo realmente trabajaba allí, y los guardias lo conocían. Dijo que estaba reparando tejas con un ayudante nuevo. Los guardias apenas miraron. Ahora, agazapados en el techo de tejas, Mateo señaló una ventana. La oficina de don Alfonso. Ahí es donde guarda sus artículos valiosos. ¿Guardias dentro? 2, tal vez 3. Pero cambian guardia a medianoche. Tendremos tal vez 10 minutos. Esperaron. Respiraciones formando vapor en el aire frío. Diego pensó en Marisol, esperando en la cueva de Remedios. Sin duda paseando, preocupándose. Pensó en su promesa, confía en mí. No la fallaría. Medianoche llegó. Escucharon voces abajo, los guardias cambiando. Pisadas alejándose. Mateo asintió. Se movieron. Bajaron cuerdas por la ventana. Entraron a la oficina silenciosa como fantasmas. La luna proporcionaba suficiente luz para ver, escritorio ornamentado. Estantes llenos de libros. Una caja fuerte grande en la pared del fondo. Ahí, susurró Diego. Mateo sacó herramientas. Comenzó a trabajar en la cerradura. Diego vigilaba la puerta. Rifle listo. Corazón martilleando. Segundos pasaron como horas. Entonces, clic. La caja fuerte se abrió. Adentro, documentos. Docenas de ellos. Pergaminos antiguos. Cuero encuadernado. Papel que se desmoronaba. Diego comenzó a buscar frenéticamente. Allí, no. Era un mapa de envío. Allí, no. Escrituras de propiedad. Allí. Sus dedos se cerraron alrededor de un tubo de cuero, sellado con cera antigua. Lo sacó. Lo abrió cuidadosamente. Dentro, documentos en latín y español antiguo. Sellos reales. Firmas. Y encabezando la página superior. Decreto real del rey Carlos V, concediendo derechos perpetuos de tierra a pueblos moriscos y gitanos de Andalucía, Anno Domini 1520. Lo encontré, susurró Diego. Dios mío, lo encontré. La puerta se abrió bruscamente. Don Alfonso Ruiz estaba ahí, vestido en bata de seda, un revólver en su mano. Detrás de él, 4 guardias con rifles. Pensé que alguien podría intentar esto, dijo suavemente. He estado esperando meses, desde que maté a ese tonto Rafael Santoro. He sabido que eventualmente su familia o sus cómplices vendrían buscando. Diego sintió que el mundo se ralentizaba. Mateo se había congelado junto a él. Rafael, dijo Diego, su voz áspera. ¿Por qué lo mataste? Porque se volvió codicioso. Prometió venderme los documentos por 100 pesetas. Luego quiso 200. Luego 500. Los tontos siempre creen que la codicia los hace listos. Solo los hace muertos. Don Alfonso levantó el revólver, apuntando a Diego. Y ahora tú cometes su mismo error, dejando esos documentos. No. Diego movió, instinto más que pensamiento, arrojándose a un lado mientras el disparo tronó. La bala pasó rozando su hombro, ardiendo, pero no mortal. Mateo se lanzó hacia adelante, cuchillo destellando. Uno de los guardias cayó. Los otros dispararon. Mateo giró,
sangre floreciendo en su pecho. No, Diego disparó su rifle. Otro guardia cayó. Caos, humo, gritos. Diego corrió, el tubo de cuero aferrado contra su pecho. Sangre caliente empapando su camisa desde la herida del hombro. Detrás de él, la voz de don Alfonso: atrápenlo. No dejen que escape. Diego se lanzó por la ventana, su cuerpo golpeando el techo de tejas. Rodó, se deslizó, casi cayó al borde, dedos arañando por apoyo. Un disparo, otro, uno golpeó la teja junto a su cabeza. Se lanzó hacia el edificio vecino, apenas logrando el salto. Aterrizó mal, su tobillo gritando, pero continuó, sobre techos, abajo por callejones, perseguido por gritos y disparos. Su visión se difuminaba, demasiada sangre perdida, demasiado dolor, pero sostuvo el tubo de cuero. Se negó a dejar ir. Por Marisol, por Rafael, por 400 años de promesas rotas. Finalmente, no pudo correr más. Colapsó en un callejón oscuro, su espalda contra una pared, el tubo de cuero todavía aferrado contra su pecho. Pasos, acercándose. Don Alfonso apareció en la boca del callejón, su revólver levantado. Fin del camino, muchacho. Tal vez, jadeó con acento agudo Diego. Pero las hice salir. ¿Las hiciste, a un callejón sin salida? No, las hice fuera de tus manos. Diego tosió sangre. Alguien más las encontrará, alguien que las usará como deben usarse. Estaba mintiendo, pero la duda parpadeó en los ojos de don Alfonso. Entonces otra voz, fría como hielo. Baja el arma. Marisol, de pie en el techo sobre ellos. Su rifle apuntado directamente a la cabeza de don Alfonso. Disparé, dijo tranquilamente. Si no lo hago, ella disparará, dijo don Alfonso, aunque su revólver se movió. Indeciso. Tal vez, pero morirás de cualquier manera. Los ojos dispares de Marisol brillaban en la oscuridad. Y preferiría que vivieras. Vivieras sabiendo que fallaste, sabiendo que los documentos que asesinaste por nada ahora liberarán a la gente que intentaste oprimir. Eres una fugitiva, una gitana. Nadie te creerá. Tal vez no, pero conoce a alguien que sí creerá, teniente Esteban García, que va a escoltar estos documentos a Madrid personalmente, que va a testimoniar sobre lo que le hiciste a mi familia, que va a finalmente hacer lo correcto. Desde las sombras detrás de Marisol, salió el teniente García, en uniforme, con 3 de sus hombres. Es verdad, dijo García, y tú, don Alfonso, estás bajo arresto por asesinato, robo de propiedad cultural y traición a la corona. Don Alfonso miró a su alrededor, superado, atrapado. Lentamente, bajó su arma. La mataremos de todos modos, dijo en voz baja. Ella está muerta, tú estás muerto, esto no cambia nada. Cambia todo, dijo Marisol, porque finalmente la verdad será escuchada. Los guardias de García arrestaron a don Alfonso. Lo llevaron. García se acercó a Diego, quien todavía estaba desplomado contra la pared, sangrando. Aguanta, muchacho, tenemos un doctor esperando. Mateo, susurró Diego, en el palacio. Él. Muerto, dijo García suavemente. Lo siento, murió un héroe. Diego cerró sus ojos. Demasiadas muertes. Rafael, Mateo, el padre de Marisol, todos persiguiendo justicia que debería haber sido dada libremente. Marisol se arrodilló junto a él, tomando el tubo de cuero de sus manos gentilmente. Lo lograste, los tienes. Nosotros los conseguimos, juntos. Ella lo besó, sin importarle la sangre, sin importarle que los guardias estuvieran mirando. Cuando retrocedió, lágrimas corrían por su rostro. No te atrevas a morir, Diego Santoro, no después de todo esto. No planeo hacerlo. Él sonrió débilmente. Todavía tengo que conocer a tu madre, conocer a Lucía, ver si la boda todavía está en marcha. Es un trato. Lo llevaron en camilla, Marisol corriendo junto a él, sosteniendo su mano, y mientras la conciencia de Diego se difuminaba en los bordes, escuchó cantar flamenco en la distancia, voces gitanas elevándose en la noche, cantando de dolor y resistencia y esperanza que se niega a morir. Cantaban su canción, la de él y Marisol. Y era hermosa. El verano llegó a Sacromonte en olas de calor y música. Diego estaba sentado fuera de la cueva de Remedios, su hombro finalmente curado, viendo a los niños jugar en el polvo. Había llegado a amar este lugar, su caos,
su calidez, la forma en que la familia significaba más que sangre. Remedios salió, le entregó un vaso de limonada. ¿Nerviosos? Aterrado. Bueno, debería estarlo. Ella sonrió. Casarse con Marisol Vargas significa casarse con todos nosotros. ¿Listo para eso? He estado listo desde el momento en que ella me apuntó con ese rifle. Remedios se rió. Palmotea su hombro sano. Buen hombre. Catalina estaría orgullosa. Adentro, podía oír voces, mujeres ayudando a Marisol a vestirse para la boda. Su madre, liberada de prisión hace 3 meses. Su hermana Lucía, radiante y viva, una docena de tías y primas. Todas chismorreando y riendo. Los documentos habían hecho ondas. Como prometieron, no habían cambiado las leyes todavía, la burocracia española se movía lentamente. Pero habían liberado a presos. Comenzado investigaciones. Forzado conversaciones que habían sido silenciadas durante siglos. Y García, fiel a su palabra, había testimoniado, había puesto su carrera, su vida, en riesgo para hablar verdad. Había sido degradado por ello. Pero cuando Diego lo vio la semana pasada, García estaba sonriendo más ampliamente de lo que jamás había sonreído. Vale la pena, había dicho, finalmente vale la pena. Ahora, sentado en el calor del verano, Diego pensó en Rafael, en promesas rotas y segundas oportunidades, en cómo algo hermoso podía crecer incluso de la tragedia más oscura. Rafael había robado esos documentos por codicia, había muerto solo y aterrado. Pero su robo, indirectamente, había liberado un pueblo, había traído a Diego y Marisol juntos, había iniciado sanación. Tal vez eso no perdonaba los pecados de Rafael, pero significaba que no habían sido completamente en vano. Diego, la voz de Lucía, es hora. Diego se levantó, su corazón golpeando, caminó hacia la cueva donde la boda tendría lugar, tradicional gitana. Con música y baile y promesas hechas no a Dios sino entre sí. Marisol estaba esperando. Llevaba un vestido rojo, tradicional, con bordado dorado que brillaba en la luz de la lámpara. Su cabello estaba trenzado con cuentas. Y sus ojos, esos hermosos ojos dispares, brillaban con lágrimas y alegría. Hola, dijo. Hola, respondió él, sin poder decir nada más inteligente. Un músico anciano comenzó a tocar guitarra, flamenco, lento y dulce. Marisol caminó hacia Diego, tomando sus manos. ¿Listo para esto?, susurró. He estado listo desde el momento en que te conocí. Mentiroso, estabas aterrado. Todavía lo estoy, pero el miedo no significa que no debas hacer algo. Tú me enseñaste eso. Ella sonrió, esa sonrisa que hacía que su corazón saltara. Buen estudiante. El anciano comenzó a cantar. Su voz áspera pero hermosa. Cantando de amor que sobrevive pérdida. Esperanza que sobrevive desesperación. Cantando su historia sin saber la historia. Porque todas las historias gitanas son la misma historia al final. Resistencia. Cuando la canción terminó, Marisol y Diego pronunciaron sus votos. No en español sino en caló. Las palabras antiguas de su pueblo compartido. Vinculándolos no solo como marido y mujer sino como pral, familia, para siempre. Y cuando se besaron, todo el vecindario estalló en aplausos y silbidos y música. Más tarde, bailaron. Marisol le enseñó los pasos. Riéndose cuando tropezaba, su madre bailó con ellos. Llorando lágrimas felices, Lucía bailó con un muchacho que miraba con adoración, el mismo muchacho con quien se había prometido. Su boda aplazada pero no olvidada. García incluso apareció, fuera de uniforme, trayendo vino y buenos deseos. Bailó con Remedios, y Diego los vio, 2 personas que una vez amaron y perdieron. Encontrando tal vez una segunda oportunidad. Mientras la noche se profundizaba y la música continuaba, Diego sacó a Marisol a la terraza, donde podían ver toda Granada extendida ante ellos. La Alhambra brillaba en la distancia, hermosa y dolorosa como siempre. ¿Qué estás pensando?, preguntó Marisol, apoyándose contra él. Que vine a Andalucía sin nada, sin familia, sin propósito, sin esperanza, y ahora, gesticuló hacia la celebración detrás de ellos. Hacia la ciudad debajo, ahora tengo todo. No todo. Todavía tenemos que terminar la pelea. Los documentos comenzaron conversaciones, pero se necesitan acciones reales. Lo sé, y lo haremos. Juntos. Juntos, acordó.
Se quedaron así por un tiempo, viendo las estrellas girar sobre Granada, escuchando música flotar en el aire cálido de verano. Y Diego pensó en comienzos, en cómo a veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente importa. En cómo el amor crece en los lugares más extraños, entre las personas más improbables. En cómo la esperanza, una vez encendida, se niega a ser extinguida. Te amo, dijo a Marisol, las palabras simples pero conteniendo todo. Te amo, respondió ella, esos ojos dispares mirándolo con tal fiereza, tal ternura, que casi no podía soportarlo. Luego ella tomó su mano, lo llevó de vuelta a la celebración, de vuelta a la familia y música y vida, de vuelta al hogar.